Las estenosis benignas de esófago es una cosa que hacemos todos los días, pero que llama la atención, como en otras tantas cosas que hemos comentado aquí en el canal, que prácticamente no hay evidencia científica de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero sí que es verdad que hay una serie de conceptos claves que voy a intentar resumirte en esta clase que debes tener en cuenta sí o sí cuando te enfrentes a una estenosis benigna de esófago. También al final del vídeo te voy a revelar fechas y días y jornadas en las que dentro de poco vamos a participar pues realizando conferencias y que sería genial poderte ver allí y poderte saludar en directo. Eso ya te digo, te dejaré los enlaces aquí abajo, pero también te lo revelaré al final del vídeo dónde vamos a estar y dónde vamos a podernos conocer, digamos, en persona. Bien, lo primero que tienes que saber, ya metiéndonos en faena de las estenosis de esófago, es que debemos saber el origen. No es lo mismo dilatar un cáncer que dilatar una estenosis benigna. De modo que el primer mensaje que tienes que tener en cuenta cuando te enfrentas a una estenosis de esófago es que debes conocer su estirpe. Lo primero que debes hacer es biopsiarla. No se te ocurra tratar una estenosis sin saber su origen. O sea que lo primero que tienes que hacer es pararte, pensar por qué se ha producido esa estenosis y biopsiarla. Una vez que tengas evidencia científica, o mejor dicho, evidencia histológica de dónde viene esa estenosis, entonces ya te puedes poner a clasificarla, ¿vale? ¿Cómo vamos a clasificar las estenosis de esófago, las estenosis benignas de esófago? Pues básicamente en dos tipos, que serían las estenosis simples y las estenosis complejas. Estenosis simples, pues aquellas que son menores de 2 centímetros, y las estenosis complejas serán aquellas mayores de 2 centímetros y también aquellas estenosis que sean tortuosas. Debes saber que dentro del grupo de las estenosis complejas, pues lo más frecuente es que te encuentres estenosis postquirúrgicas o estenosis post-radioterapia, habitualmente relacionada con tratamientos de tumores o tratamientos oncológicos, y estas son probablemente las que más problemas te den. Debes saber además que dentro del grupo de estenosis, cuando tras múltiples tratamientos estas no responden, se van a transformar en estenosis que llamamos estenosis refractarias. ¿Y qué número de tratamientos son aquellos que tenemos que tener en cuenta? Pues son cuando aplicamos más de 5 sesiones de dilatación y no hemos conseguido un calibre de 14 milímetros. Ahora hablaremos tranquilamente esto de los calibres porque tiene bastante importancia. De hecho, te lo voy a comentar ahora mismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista clínico cuando nos enfrentamos a una estenosis? Pues debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado, el calibre del esófago y por otro lado, la clínica del paciente, lo que el paciente nos está contando. Cuando hablamos de calibre del esófago, debes saber que por debajo de los 12 milímetros el paciente siempre o prácticamente siempre va a tener disfagia. Entre los 12 y los 18 milímetros a veces hay pacientes que no manifiestan disfagia y por encima de los 18 milímetros es raro que el paciente tenga una estenosis significativa que le vaya a provocar problemas. Hay una ventana entre los 12 y los 18, bueno, pues que depende del paciente. Habitualmente se estima que el endpoint que debemos atacar cuando estamos haciendo una dilatación son los 14-15 milímetros. Por debajo de ahí puede ser que el tratamiento haya fracasado, por encima de ahí el tratamiento ha sido efectivo. Estos son aspectos que debes tener en cuenta que son muy importantes antes de digamos, enfrentarte como tal a una estenosis. Son generalidades, pero que son fundamentales. Es verdad que te puedes encontrar, cuando hablamos de la clínica del paciente, te puedes encontrar pacientes que manifiestan disfagia, pero que en la endoscopia no vemos que tengan estenosis. ¿Por qué es debido a esto? Pues muy sencillo, esto es debido a que el gastroscopio que nosotros estamos utilizando es un gastroscopio entre 9 y 10 milímetros y estamos evaluando estenosis que, como hemos dicho, cuando van desde los 12 milímetros para abajo o incluso de los 14 milímetros para abajo, pueden ya empezar a manifestar síntomas. De modo que nosotros con un tubo de 9 milímetros no podemos tener percepción de que estamos ante una estenosis de 12-14 milímetros. En estos casos tenemos que utilizar otras herramientas como son, por ejemplo, el EndoFlip si lo tienes disponible o también el EGD, que eso seguro que lo tienes disponible, los estudios varitados porque están prácticamente en todos los hospitales. Si tras estos estudios el paciente, bueno, pues no ves ninguna causa de disfagia, entonces ya sí que tendrías que hacer digamos un estudio de trastornos motores del esófago, pues para despistar, por ejemplo, una acalasia. Luego puede darse la circunstancia contraria, que el paciente tenga una estenosis muy importante y que no manifieste disfagia.
eso es frecuente que ocurra en patologías como por ejemplo la esofagitis eosinofílica. Y eso es debido ni más ni menos a un fenómeno psicológico que se da en estos pacientes, que es lo que se llama conductas evitativas. Son pacientes que no van a manifestar disfagia porque prácticamente llevan toda la vida comiendo así, de modo que ellos no tienen percepción de que están o de que tienen o de que padecen una disfagia. De modo que tienes que estar muy listo en la historia clínica, en la consulta, para ir entrevistando al paciente sobre si come cantidades pequeñas, sobre si come con mucha agua, sobre frecuente que te cuenten, por ejemplo, que se quedan los últimos siempre a comer porque no pueden comer trozos grandes y por eso van muy despacito. Todo eso son conductas casi inconscientes que el paciente toma para evitar sufrir una impactación o para evitar padecer esa clínica de disfagia que ya te digo yo que es bastante molesta. Entonces, eso son las generalidades que debes tener en cuenta siempre que vayas a enfrentarte a una sospecha de estenosis, ¿de acuerdo? Bien. Antes de meternos en harina, antes de meternos en el tratamiento per se de la estenosis, debes conocer, por un lado, hacia dónde tenemos que llegar, es decir, cuál es el objetivo. Ya hemos dicho que serían los 14 milímetros, pero desde el punto de vista visual, qué es lo que nosotros tenemos que ver durante el procedimiento. Y luego te voy a dar a conocer una regla que se ha establecido desde hace más de 30 años, sobre la cual tampoco hay una evidencia científica clara, pero sí que la utilizamos como medida de seguridad para no pasarnos en el momento de la dilatación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo que nosotros perseguimos a la hora de dilatar a un paciente? Pues el objetivo es producir un desgarro controlado de la mucosa. Desgarro controlado de la mucosa. Es decir, si nosotros vamos a aplicar el tratamiento y no producimos un desgarro de la mucosa, pues no vamos a poder decir que hemos sido eficaces en el tratamiento. Y luego, también, en este caso, tienes que tener en cuenta la palabra controlado. Sabemos que las dilataciones tienen riesgo de complicaciones. Habitualmente entre un 1 y un 2% de los casos puedes tener una perforación. De modo que ojo cuando te enfrentes a ella porque también hay riesgo de tener complicaciones severas. Después, importante, ¿qué es esto de la regla del 3? Que es la famosa regla que rige todos los tratamientos de dilatación endoscópica. Pues la regla del 3 es ni más ni menos que en una misma sesión de dilatación no producir más de 3 incrementos sucesivos de calibre. Esto es que desde el punto de vista práctico nosotros recibimos a un paciente, le vamos a dilatar en 3 pulsos diferentes en orden creciente de entre 30 segundos y 1 minuto de duración cada pulso. De esa manera nos aseguramos que no vamos a producir complicaciones, no vamos a producir perforaciones. De hecho, en la literatura, cuando ves exactamente qué sustento tiene esta regla del 3, por qué se ha establecido y por qué se ha asentado como norma, como dogma de fe, lo que los autores argumentan es que es una regla de seguridad. Es decir, que sabemos que si vamos haciendo estas dilataciones controladas, no vamos a tener esta perforación, no vamos a entrar dentro de este 1-2% del que estábamos hablando. ¿De acuerdo? Así que regla del 3 siempre en la cabeza. Bien. ¿Qué herramientas tenemos para dilatar? ¿Qué herramientas tenemos para tratar a estos pacientes? Pues básicamente, desde el punto de vista endoscópico y hablando, ya te digo, de estenosis no refractarias, es decir, el primer escalón de tratamiento, vamos a tener 2 grandes instrumentos. Por un lado, las bujías y por otro lado, los balones. Y ahora vamos a ver diferencias porque tienen diferencias que son bastante interesantes desde el punto de vista casi físico. Y aquí te voy a compartir pantalla. Bien, como ves aquí es un esquema de lo que sería, me voy a colocar porque estoy aquí muy arriba y me voy a poner aquí abajo, ¿vale? Más o menos ahí. Como ves aquí, esto es un esquema de lo que sería una dilatación con bujía. La dilatación con bujía tiene la particularidad de, 1, no tenemos un control visual directo de lo que estamos haciendo, y 2, vamos a aplicar una fuerza que no solo va a ser una fuerza radial en la zona de la estenosis, sino que vamos a aplicar una fuerza en sentido longitudinal. Esto lo que va a hacer es que se va a provocar lo que se llama un efecto cizalla. Vamos a dilatar por presión y vamos a dilatar por calibre. Esto tiene implicaciones sobre todo desde el punto de vista de efectos secundarios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una perforación en este caso, la vamos a sufrir o bien en el seno de la estenosis, pero ojo, cuidado, porque por este efecto cizalla podemos tener perforaciones que son proximales a la zona de la estenosis, son proximales a la zona que queremos tratar. De modo que las bujías, y así lo dicen las guías de práctica clínica, son instrumentos que debemos de utilizar de forma muy controlada
porque el riesgo de producir complicaciones es alto o más alto que con balones, simplemente porque no estamos monitorizando lo que estamos haciendo. Así que ojo con las bujías. ¿Qué ocurre con los balones? Pues esto sería un esquema de una dilatación con un balón hidrostático. Lo que hacemos es que llenamos el balón de agua, ya veremos cómo más adelante, y vamos a producir fuerza radial, únicamente radial, en la zona de la estenosis. Ese efecto cizalla no lo vamos a tener y por tanto no vamos a tener el riesgo de producir perforaciones en diferentes sitios. Solo, únicamente reservada a la zona donde estamos produciendo esa dilatación con el balón. Por tanto, si comparamos ambas estrategias son eficaces, no hay ensayos clínicos de calidad que hayan comparado si una es mejor que la otra, pero sí tienes que saber que las bujías no vamos a controlar la dilatación mediante control endoscópico y por el hecho de ejercer ese efecto, esa fuerza longitudinal, ese efecto cizalla va a tener más riesgo de perforación en comparación con los balones. Bien, hablando específicamente de las bujías, esta sería la primera que tienes que conocer, que es la bujía de Savary. ¿Y cómo se utiliza? Pues muy sencillo y muy rápido. En primer lugar, utilizamos un endoscopio ultrafino que atravesamos a través de la estenosis, soltamos una guía. Podemos utilizar el endoscopio ultrafino directamente, soltar la guía a través de la estenosis, pero bueno, si podemos ver a través o tras la estenosis lo que tenemos, muchísimo mejor. Utilizamos endoscopio ultrafino, dejamos la guía colocada y sobre la guía, que puede ser una guía de 0,35 por ejemplo, lo que hacemos es montar esta bujía en calibres diferentes dependiendo de cada paciente. Lo que hacemos sería utilizar la última bujía que se ha utilizado en la dilatación anterior y ver qué ocurre. Si vemos que tenemos mucha resistencia, utilizamos la bujía inmediatamente inferior. Y de esta manera lo que vamos haciendo son dilataciones seriadas. El problema de esto es que pues el paciente pues tiene que estar sedado, obviamente, y además en ocasiones pues es interesante tener hasta control radiológico para ver exactamente lo que estamos haciendo. La siguiente bujía que tienes que conocer y que es quizá, bueno, pues no se utiliza tanto igual en la práctica clínica, que es muy antigua, es la bujía de Maloney o el dispositivo de dilatación de Maloney, los dilatadores de Maloney. Son esta amplia variedad de dispositivos con una amplia gama de calibres que se miden en French, como estás viendo aquí, y que se utilizan como vas a ver a continuación en el vídeo. Lo que hacemos es, con ayuda de la mano izquierda, bajamos la base de la lengua del paciente, introducimos el dilatador animando al paciente que vaya tragando, como estás viendo ahí, hasta que nos encontramos la zona de resistencia. ¿Cuándo debemos parar? Bueno, pues cuando notemos una resistencia subjetiva y cuando extraigamos la bujía, digamos, llena o manchada de sangre. En ese momento asumimos que hemos producido un desgarro y en ese momento ya dejamos de dilatar. Como vemos ahí notamos la resistencia. Aguantamos entre 30 segundos, un minuto, 20-30 segundos, también depende de la tolerancia del paciente. Y una vez que hemos dilatado, extraemos la bujía y empezaríamos con la siguiente, dependiendo un poquito de nuestro objetivo de tratamiento. Debes saber que en el caso de las mujeres nos movemos en torno a los 52-54 French y en el caso de los varones podemos apurar hasta los 56 French como tope de tratamiento. Hemos hablado antes que existe la posibilidad, sobre todo en estenosis refractarias, de que el paciente se haga autodilataciones, es decir, que no hace falta que venga al hospital a veces, o si se puede, lo puede hacer incluso en casa. Estos son casos, ya te digo, muy raros y muy aislados, pero que es interesante que los conozcas. Lo que hacemos es, con una bujía de Maloney, igual que la que has visto antes, lo que hacemos es colocar una marca a 5 centímetros de donde se localizaría la estenosis en longitud, y lo que hacemos es que el paciente mismo se va autodilatando, como vas a ver aquí. Es la misma maniobra que hemos hecho antes, asistida por el endoscopista, pero en este caso es el propio paciente el que se lleva a cabo la dilatación. Llega hasta el tope, aguanta unos segundos y posteriormente, como hemos dicho antes, se extrae la bujía. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de una bujía muy especial, que es una bujía que apareció en el año 2016-2017, que en España la comercializa la empresa Izasa, que es de Obesco, y es lo que se llama el Bujy Cap. El Bujy Cap típicamente tiene 3 calibres, aunque últimamente he visto que hay algunos calibres inferiores, y es un capuchón en forma de bujía
que nos permite realizar una dilatación con esa fuerza de cizallamiento que tienen las bujías, pero con la particularidad de que nos permite un control endoscópico, como estás viendo en este artículo, que es un artículo de Gastrointestinal Endoscopy, lo ves ahí la referencia debajo mía, justo aquí abajo es la referencia, lo puedes leer, y que básicamente se ha estudiado, vamos para adelante, que se me ha pasado, y que básicamente se ha estudiado en el campo de la esofagitis eosinofílica. Como ves aquí, pues es simplemente aplicar tracción con esta bujía, es de decirte que son capuchones de un solo uso, o sea que no lo puedes reutilizar, son relativamente caros, pero que puede ser un tratamiento interesante para pacientes como por ejemplo con esofagitis eosinofílica. Por último, lo que vamos a hablar es de la modalidad clásica, de la modalidad bueno, pues más importante del tratamiento de las estenosis, que sería el tratamiento con balones hidrostáticos. Hay de diferentes tipos, hay varias casas comerciales que los tienen. Lo que tienes que saber de ellos es que hay calibres de entre los 8 milímetros hasta los 22 milímetros. De ahí es el rango donde te tienes que mover para aplicar los diferentes tratamientos. Lo siguiente que tienes que saber es que, aparte del balón, debes adquirir lo que es el manómetro, la jeringa unida a un manómetro, para poder llenar ese balón de dilatación de manera controlada y poder realizar dilataciones efectivas. No vayas a comprarte el balón solo y no te compres la pistola, que además es lo que más vale, y de modo que si lo haces así no vas a poder realizar la dilatación. También tienes que saber que cada balón tiene una especie de etiqueta donde corresponden los milímetros de calibre con las medidas de presión, o los milibares o las atmósferas, dependiendo, que vas a aplicar cuando estés llenando el balón. De modo que lo que va a hacer la enfermera es llenar el balón ayudándose con el manómetro a un calibre determinado. Ahora te lo voy a poner directamente en el vídeo, voy a compartir pantalla y vas a ver exactamente cómo se va a hacer. Esto es un balón de la casa Boston, aunque ya te digo que puedes utilizar cualquier balón de diferentes casas porque no hay estudios comparativos, y lo que tienes que saber es que utilizas esta pistola, que es una pistola de dilatación, no es ni más ni menos que una pistola unida a una jeringa con un manómetro. Lo que es interesante, y por eso te pongo esta animación, es para que veas cómo en el proceso de dilatación, a medida que vamos inflando el balón, podemos monitorizar directamente cómo estamos realizando la dilatación. Ahí lo vemos más adelante, irrigamos agua y eso nos va a permitir tener una visión a través del balón del seno de la estenosis y por lo tanto una visión de lo que estamos haciendo, de lo que estamos provocando, en este caso esos desgarros superficiales. Ya veremos que esto es en teoría porque, como todo en la vida, hay excepciones y yo te voy a mostrar una en este vídeo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo se realizaría, cuál es el procedimiento de dilatación utilizando un balón. Y esto es muy sencillo porque además es lo que vas a utilizar prácticamente todos los días. Lo primero, introduces el balón en la estenosis. Hay balones que llevan una guía premontada que te pueden ayudar, sobre todo en el caso de estenosis complejas. Y lo que haces es meter el balón hasta que llegas a esta marca. Una marca que es un cambio de color entre el catéter del balón y el propio balón, que lleva, hay algunos que son morados, otros que son negros, es una marca, lo vas a ver claramente. Pues lo que haces es introducir el balón hasta esa marca. Posteriormente posicionas el balón aproximadamente a 2 centímetros de la estenosis y viendo 1 centímetro de la marca. Los balones habitualmente tienen 5 o 6 centímetros de longitud, entonces tú tienes que saber que esto es un juego de fuerzas, un juego de presiones. Si tienes el balón muy fuera de la estenosis, en el momento de que lo hinches te vas a ir para afuera. Si lo tienes muy dentro, en el momento que lo hinches se va a colar para adentro. Entonces tienes que mantener ese equilibrio. Yo te recomiendo que mantengas el balón entre 1 o 2 centímetros de distancia con respecto a la estenosis. Y de esa manera pues ves claramente que estás ahí en equilibrio, dilatando en todo momento. Una vez que has dilatado, instilas agua en la luz, un poquito de agua, no mucho porque el paciente puede broncoaspirar, y te asomas a través del balón para monitorizar la estenosis. Y como ves aquí, se ve claramente esa zona blanquecina que corresponde a la zona de fibrosis que estamos dilatando, y se ve también en esa zona que te señalo de amarillo, que es ni más ni menos que la zona del desgarro mucoso que estamos produciendo con la estenosis. Ahí vemos como ya hemos dilatado, se produce ese desgarro y a través de la estenosis podemos pasar, cosa que antes no hacíamos. En ese momento pues hemos acabado el tratamiento, hemos aplicado esos 3 pulsos que hablábamos de la regla del 3 y digamos que por consiguiente hemos finalizado el procedimiento. Ahora te voy a presentar 2 casos que tienen una peculiaridad muy característica. El primero de ellos es es una estenosis postquirúrgica en un paciente con un cáncer de esófago cervical,
y lo que ha ocurrido es que el paciente hace una estenosis de la anastomosis. Esto es un caso típico que nos encontramos muchas veces en la práctica clínica. Como hemos dicho antes, estas son las típicas estenosis que se van a transformar en estenosis refractarias y que por tanto no son nada fáciles de tratar. Pero sí que nos va a venir muy bien para ver claramente cómo es el procedimiento. Ahí vemos esa estenosis, es una estenosis, como ves, justo en la boca de Kilian, ahí empieza a aparecer ya la base de la lengua, y lo que hacemos es producir una dilatación. En este caso estamos utilizando un balón de 8 o 10 milímetros, y lo que hacemos es ver a través del balón cómo se está produciendo ahí esos pequeños desgarros mucosos, que no son ni más ni menos que el objetivo del tratamiento que estamos aplicando. Ahí dilatamos y ya posteriormente vas a ver cómo, ahí lo tienes, cómo se ha producido ese desgarro, además en las dos caras de la mucosa, más en la zona izquierda, y podríamos decir que ya hemos acabado esta sesión. Luego tendríamos que citar al paciente a las 2-4 semanas a otra sesión para volver a repetir el procedimiento. El siguiente caso es un caso muy interesante porque nos viene bien para ilustrar aquellos pacientes con esofagitis eosinofílica que no tienen una estenosis clara 100% como hemos visto anteriormente, pero que tienen un esófago muy peculiar, porque es un esófago con una fragilidad importante que a la hora de dilatarlo lo tenemos que tener pero muy en cuenta, porque podemos tener algún susto. Ahí vemos cómo existe esa área de pseudoestenosis que vamos a dilatar, como estamos viendo ahí con el balón. Y fíjate que nosotros estamos monitorizando lo que estamos produciendo, ahí parece que se puede producir un pequeño desgarro, pero ves claramente que tampoco se ve gran cosa, es decir, estamos dilatando, no se ve gran cosa ahí, parece que todo va bien, estamos dilatando a 13 milímetros, creo recordar en este caso, y fíjate lo que ocurre en el momento que deshinchamos el balón. Por eso te digo que está muy bien la teoría, pero que también hay veces que las cosas no son tan sencillas. Ahí dilatamos, en el momento de que ya vaciamos el balón, vemos ya que se produce ahí como una especie de pellejo de la mucosa que nos asusta un poco y entramos para ver qué ha pasado, ¿no? Entonces vemos que claramente hemos producido un desgarro brutal y no estábamos viendo absolutamente nada a través del balón. O sea que, ojo, porque es cierto que los balones de dilatación nos pueden ayudar para monitorizar las dilataciones, para monitorizar los tratamientos, pero hay veces, sobre todo en pacientes con esofagitis eosinofílica, que podemos tener una complicación como la que hemos visto aquí y no habernos percatado y haber seguido dilatando si no tenemos la precaución de deshinchar y mirar lo que hacemos. Que además, eso es una de las cosas que te recomiendo. En el momento que tú hinches el balón y apliques el tratamiento de dilatación, luego deshincha y mira a ver qué es lo que has producido antes de dar un nuevo pulso, precisamente para no tener estos sustos que hemos tenido en este caso que te comentaba antes. ¿De acuerdo? Bien. Como resumen de esto, es interesante que conozcas pues, un algoritmo que te puede ayudar a manejarte, ¿no? Esto es un algoritmo extraído de un artículo muy reciente, de febrero. Es una revisión que ahí te dejo la referencia por si quieres consultar, en el que te va a decir exactamente cómo lo tienes que hacer, ¿no? Entonces tenemos una estenosis benigna de esófago, lo que hacemos es realizar entre 3 y 5 sesiones de dilatación, ya hemos dicho que a partir de 5 lo consideramos estenosis refractaria. En el caso de que se trate de una estenosis de origen inflamatorio, como puede ser una estenosis péptica, sería interesante aplicar, aparte de la dilatación, inyección de trigón, inyección de triancinolona justo en el seno de la dilatación, como máximo 3 sesiones. Esto hay estudios, hay series que dicen que puede ser eficaz hasta en un 80 o 90%. Ya te digo que estos son tratamientos avanzados que no vamos a entrar, pero simplemente que sepas que esto está aquí. Si por contra es una estenosis puramente fibrosa, como puede ser una estenosis de una anastomosis o un anillo de Chasky, en este caso es interesante hablar de la terapia incisional, utilizar un electrobisturí, en este caso un bisturí de punta aislada, para ir recortando esa estenosis o bien haciendo cortes radiales para solucionarlo. Esto puede ser un buen tratamiento de rescate en el caso de una estenosis refractaria. Ojo, importante, una estenosis que sea anular, una estenosis muy cortita que nos permita cortar pues, sin ningún problema. Estenosis de más de 1 o 2 centímetros, este tratamiento no se puede aplicar. Incluso estenosis de 2 centímetros yo diría que no. Estos son estenosis pues casi de membranas o de anillos, porque si no es prácticamente imposible. En el caso de que esto fracase, pues en el brazo de las estenosis inflamatorias podemos inyectar mitomicina C, y si esto ya no funciona, pues no tenemos más remedio que irnos a la implantación de stents metálicos recubiertos
para tratamiento de este tipo de estenosis. Si estos stents fracasan, porque es verdad que los vamos a mantener entre 2 y 4 semanas, no más, incluso podemos ir haciendo diferentes recambios, pero la tasa de restenosis es bastante alta, entonces ya no tendremos más remedio que irnos a los procedimientos de autodilatación y, si fracasa, al tratamiento quirúrgico, como decíamos antes. ¿De acuerdo? O sea que fíjate que hemos dado en 25 minutos un viaje por todo el tratamiento de las estenosis benignas de esófago. Espero que te haya ayudado y, como te digo antes, te voy a recordar, que lo tengo aquí apuntado, las fechas en las que vamos a impartir conferencias en estos días, que además por eso estoy subiendo vídeos, no tantos vídeos como en otras épocas, porque es que ya la vida directamente no me da, ¿vale? O sea que vamos a estar el fin de semana que viene, que sería el viernes 20, lo tengo aquí en el calendario, el viernes 20 vamos a estar en Segovia por la tarde hablando de resección endoscópica mucosa underwater en el congreso de la CAT. Te recomiendo que te inscribas, porque aparte de esto yo probablemente sea el menos importante, porque hay ponentes magníficos y hay unas mesas súper interesantes. Te dejo aquí el enlace por si te interesa inscribirte a la CAT, probablemente estés a tiempo todavía. Y también pues allí nos hablamos, nos saludamos y sería genial verte por allí. Y luego posteriormente vamos a estar también en Barcelona el día 11 de junio en la 10ª jornada Endosmedicina. Aquí vamos a hablar sobre el tratamiento y el diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Vamos a hablar de cromogástrica, vamos a hablar también de disección endoscópica mucosa, todo muy concentrado en otras jornadas que son increíbles, fundamentalmente focalizadas en la oncología digestiva, y en la que vamos a compartir mesa pues con gente muy muy importante de la endoscopia española, con María Pellicer, con Miriam Cuatrecasas, que es una patóloga fantástica, con Hugo Uchima, con mi amigo Hugo, que también ha salido aquí en el canal varias veces, y que además, bueno, pues desde aquí le doy las gracias a David Vaquero, que es un compañero de Barcelona que me ha invitado a participar, y que estaré encantadísimo de estar allí echando un rato con todos los amigos. Así que o en Segovia o en Barcelona espero verte, y si no, pues ya sabes, aquí en el canal siempre estamos, y bueno, intentaremos subir vídeos con más frecuencia, pero ya te digo que la vida da para lo que da. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.